sobre el aislamiento y recuento de bacterias anaerobias, estrictas y redox. Bueno, como sabemos, a todos los nutrientes microbianos están formados por elementos químicos. Uno de ellos es el oxígeno, que es esencial para su crecimiento. Em, este, para que los microorganismos puedan crecer, se debe de conservar una parte de energía en ellos cuando se llevan a cabo reacciones. Em, y bueno, muchos organismos utilizan diferentes compuestos para realizar diferente metabolismo. Siguiente. Bueno, según su relación con el oxígeno, tenemos microorganismos que tienen necesidades diferentes, tolerancias diferentes al oxígeno, su efecto es diferente con el oxígeno. Entonces podemos clasificarlos en 5. Tenemos los aerobio estrictos u obligados, que son organismos que crecen en presencia del oxígeno. Y las condiciones del oxígeno deben de estar en concentraciones similares a la de la atmósfera. Por ejemplo, si tenemos un medio líquido, nosotros vamos a poder observar su crecimiento en la parte de la superficie eh, de arriba, o sea, en la parte de arriba como un anillo o un velo. Después tenemos a los microaerófilos, que son organismos aerobios que pueden crecer solamente cuando la tensión del oxígeno es más reducida, o sea, es diferente a la concentración que tenemos en la atmósfera. Y estos en un medio líquido pueden crecer cerca de la superficie, no en la superficie, pero cerca. Después tenemos a los anaerobios facultativos, que estos pueden crecer en ausencia o presencia del oxígeno. Por ejemplo, si hay presencia de oxígeno, ellos pueden utilizar vías, el metabolismo para generar mayor energía, mayor ATPs. Y si no hay presencia del oxígeno, pues realmente no pasa nada, simplemente utilizan otra vía como la fermentación. También tenemos a los anaerobios aerotolerantes, que estos son incapaces de respirar oxígeno, pero cuyo crecimiento no se ve afectado por él. O sea, aunque haya presencia de oxígeno en el ambiente, ellos no se ven afectados. Y ellos, por ejemplo, los podemos encontrar en el cultivo líquido en todo el medio. También tenemos los anaerobios estrictos obligados, que son con los que nos vamos a enfocar en esta práctica. Estos son organismos que no pueden crecer en presencia del oxígeno. En los tubos de medio líquido, estos crecen hasta el fondo siempre y cuando se encuentran las condiciones adecuadas. Siguiente, Rox. Bueno, nosotros tenemos el metabolismo microbiano. Nosotros, todos los microorganismos generan un metabolismo, pero existen prácticamente o generan energía. Y hay dos vías, donde hay presencia de oxígeno, que pueden ser organismos aerobios y realizan un tipo de respiración aeróbica, o los microorganismos que tienen un metabolismo en ausencia de oxígeno, como los microorganismos anaerobios. Estos realizan metabolismos de tipo anaerobio o fermentativos. Bueno, aquí podemos recordar un poco del metabolismo que se lleva a cabo en todos los organismos. Por ejemplo, recordemos que el metabolismo empieza a partir de la glucosa, ajá,
y de ahí de la glucosa se genera la glucólisis. En esta glucólisis es el primer proceso donde nosotros obtenemos moléculas como el piruvato, no sé, el agua, y ATP. Ajá. Pero cuando se forma el piruvato, nosotros podemos seguir diferentes caminos, ajá, dependiendo del tipo de organismo o la disponibilidad de oxígeno. En, cuando está el piruvato y no hay presencia de oxígeno, este sigue vías fermentativas que llevan a cabo los microorganismos anaerobios y, y se forma el, el, el piruvato, se transforma en lactato y genera moléculas de energías, 2 ATPs, o hay otro tipo de fermentaciones, como esta aquí, como la alcohólica, que esta también genera ATP. Ajá. Y este metabolismo sin presencia de oxígeno sí genera energía, pero genera mucho menor que el metabolismo anaerobio, donde se encuentra la presencia de oxígeno. Aquí el piruvato no sigue las vías fermentativas o la vía anaerobia. Realmente lleva a cabo el metabolismo anaerobio, donde se lleva a cabo la glucólisis, la formación de la coenzima A, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, donde se van a obtener mayor número de ATPs. Ya. Bueno, entonces, nosotros nos vamos a enfocar en los anaerobios estrictos obligados. Estos, como mencioné, los anaerobios no pueden estar en un medio donde tenemos la presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque em, porque al momento de interaccionar el oxígeno con, con estos microorganismos, se lleva a cabo una oxidación muy alta, ya que se generan subproductos tóxicos como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo y el singlete de oxígeno. Estos son agentes oxidantes que los anaerobios estrictos no pueden metabolizar. No cuentan con esos mecanismos de protección como las enzimas que existen en otros microorganismos anaerobios como la catalasa, la peroxidasa o el superóxido dismutasa. Siguiente. Bueno, existen diferentes factores que afectan el crecimiento de microorganismos, como por ejemplo el potencial redox, donde en el potencial redox se requiere de donadores y aceptores de electrones. Aquí se da una relación entre compuestos oxidados y los compuestos que se reducen. Dependiendo del potencial de acción, nosotros vamos a ver si nuestros medios están afectados o no. Estos se pueden medir a través del, del voltímetro y de los indicadores de óxido reducción. Los indicadores de óxido reducción son un método indirecto que en esta práctica vamos a utilizar el azul de metileno y la resazurina. Cuando hay presencia de oxígeno disuelto en los medios de cultivo, cuando el potencial es positivo, o sea, esto quiere decir que hay oxígeno disuelto en nuestro medio, no hay un crecimiento de nuestros microorganismos anaerobios. Y cuando nosotros tenemos un potencial negativo, quiere decir que tenemos una adición de sustancias reductoras en el medio y que sí puede haber un crecimiento de nuestros organismos anaerobios.
Los microorganismos anaerobios son muy comunes en el medio, en la naturaleza. Por ejemplo, en el lodo, en los sedimentos, en el intestino del hombre o intestino de animales, en subsuelos profundos de la tierra. En esta práctica, por ejemplo, vamos a utilizar la bacteria Clostridium y también podemos encontrarlos en algunos hongos y algunos protozoos. Es de gran importancia clínica el observar y la investigación de los microorganismos anaerobios porque generan patologías debido a su presencia y a su crecimiento en algunas zonas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, pueden generar abscesos cerebrales, infecciones dentales, en la parte torácica, infecciones abdominales, en la piel o en tejidos. Algunas enfermedades muy conocidas es el tétanos, el botulismo, la diarrea y algunas intoxicaciones alimenticias provocadas por el Clostridium. Bueno, aquí van a existir, debido a las condiciones de los microorganismos anaerobios y las condiciones que requieren, que es un medio donde no haya presencia de oxígeno, vamos a tener diferentes técnicas de cultivo. Considerando todas estas características, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya hemos visto que en nuestros microorganismos anaerobios, algunas técnicas de cultivo, pues es la agitación, que esté expuesto al aire nuestro cultivo, pero en los anaerobios vamos a tener técnicas igual, físicas y químicas, que cuando se combinan nos van a dar un mejor, pues, rendimiento. En algunos métodos físicos son los tapones de rosca, sellos de aceite mineral, nugol y vaselina, el calentamiento del medio de cultivo, desplazamiento o sustitución del oxígeno por otros gases. Y en métodos químicos, la adición de sustancias reductoras, sistema gas pack y la jarra de anaerobiosis. Bueno, nosotros tenemos los tapones como primer método físico tenemos los tapones de rosca y sellos de aceite mineral. Recordando que en esta práctica, durante cada metodología en cada metodología se va a utilizar diversos métodos, tanto físicos y químicos, se van a combinar. En los tapones de rosca, nosotros vamos a evitar que el oxígeno atmosférico entre dentro de nuestro cultivo mediante un cierre hermético. Con los sellos de aceite mineral, nosotros vamos a también evitar un intercambio entre el oxígeno del medio y el de nuestro cultivo. Como aparte también podemos usar el nugol y la vaselina. Otro método físico es el calentamiento del medio de cultivo. Este método es un método que se utiliza donde nosotros vamos a calentar nuestro medio de cultivo previo a la inoculación para evitar para hacer que el oxígeno disuelto sea eliminado. Después tenemos el desplazamiento del oxígeno por otros gases. Aquí un ejemplo es la cámara de anaerobiosis, donde se lleva a cabo un desplazamiento o sustitución de oxígeno dentro de la cámara. O sea, cambiamos la atmósfera del oxígeno, hacemos una remoción de ese oxígeno que está dentro de la cámara por otro gas, como hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono. También dentro de nuestra campana podemos encontrar indicadores que nos van a decir cómo está el medio con respecto a su potencial oxidorreducción. En la parte derecha de la cámara podemos ver
un como cuadrito, donde ahí se va a introducir la muestra. Pero va a haber una puerta interna donde vamos a poder retirarla y poder hacer uso de esa muestra. Están los guantes con los que pues vamos a manipular el cultivo. También tenemos la adición de un método. Ahora comenzamos con los métodos químicos. Un método químico es la adición de sustancias reductoras, para que generemos condiciones de óxido reducción en nuestro medio. Podemos adicionar como cisteína que está en la carne, el caldo de trioglicolato, ya que el caldo de trioglicolato contiene grupos sulfidrilo que pues, presentan azufre y es un gran agente reductor. Bueno, y después tenemos como método químico una jarra de anaerobiosis, que esta se va a utilizar junto al sistema GASPAC. En la jarra de anaerobiosis, nosotros vamos a tener, va a ser un sistema confiable para que nosotros podamos manejar nuestros organismos anaerobios. Este, esta jarra de anaerobiosis tiene, se pueden meter nuestros medios sólidos, no líquidos, dentro de ella, donde vamos a tener un indicador de oxidorreducción que nos va a decir si las reacciones químicas que están llevando a cabo dentro de él están provocando un ambiente de oxidorreducción. Vamos a tener un sobre de boridrato de sodio que se necesita hidratar para que se lleve a cabo esas reacciones y no haya oxígeno en el ambiente. En el... ¿le puedes regresar, Rox? En el caso del sistema de anaerogel, aquí, bueno, recuerden, la jarra de anaerobiosis es un sistema ya antiguo y la caja de anaerogel es un sistema moderno, donde nada más va a estar la caja y vamos a tener que abrir el sobre. Una vez abierto el sobre, empieza la reacción y pues es más sencillo. Bueno, las reacciones que se van a llevar a cabo en nuestro sistema GasPack es dentro de nuestro sistema GasPack vamos a tener el borohidruro de sodio, que es cuando entra en contacto con el agua se va a formar el borato de sodio y algunos hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a interactuar con nuestro catalizador que es el paladio para formar agua en el ambiente. Siguiente. Y bueno, el sistema de anerogel es un sistema donde vamos a tener el ácido ascórbico y se va a generar una atmósfera aerobia que contiene este componente activo. Se lleva a cabo una reacción exotérmica con una temperatura alta y se forma el ácido deshidroascórbico. Bueno, aquí vamos a mostrar un video de cómo se utiliza la jarra de anaerobiosis. No tiene sonido, así que si no se escucha, pues no, en realidad no tiene sonido. Pero supongo que van a ir explicando cada parte, ¿no? Sí.
¿Sí lo van a explicar? Dígame, estoy impacientando. Aquí en la jarra anaerobiosis aplicó un gel que va a hacer que la tapa que lleva el catalizador genere un cierre hermético. Va a introducir nuestros medios, que es un medio sólido, nuestras cajas Petri que van a ir boca abajo. Ese va a ser nuestro sobre que va a contener nuestro indicador y nos va a decir las condiciones de oxidorreducción de nuestro medio. Bueno, ese es el sobre de Naerogen, que una vez abierto va a comenzar la reacción. Miren, si se dieron cuenta ahí con el indicador, cuando lo abrió estaba incoloro. Y luego ya después de unos segundos, casi inmediatamente se puso rosita. Y en la imagen se puede ver que ahí está rosa. No sé si le alcanzan a percatar. ¿Qué es lo que esperaríamos si funciona adecuadamente esa jarra de anaerobiosis? Específicamente ese sobre que lleva a cabo el reemplazamiento de oxígeno. Que haya una atmósfera anaeróbica. Ajá, y entonces ese indicador óxido reducción, que ustedes ya deben de saber ahorita, que está rosa, ¿a qué color debe de pasar? Ah, incoloro. Exactamente, ¿no? ¿Saben qué indicador seguramente están empleando? Refersurina. Exactamente. Bueno, ahora vamos a pasar con el fundamento. Y para esto tenemos que hablar sobre los medios de cultivo que vamos a utilizar. Bueno, primero vamos a hablar acerca del agar triptona sulfito neomicina o agar TCN. Y les voy a platicar rápidamente sus componentes y cuál es la función de cada uno de ellos. Bueno, primero la peptona de caseína y el extracto de levadura lo que van a proporcionar va a ser un ambiente para que haya un crecimiento adecuado de los microorganismos. El sulfito sódico lo que va a hacer es promover o bueno, brindar ese ambiente reductor porque junto con el citrato férrico reacciona el sulfito sódico, en este caso Clostridium, lo que hace es reducir el sulfito sódico a sulfuro. Reacciona con el hierro del citrato férrico y se forma un sedimento color negro, que precisamente son esas colonias que se observan aquí. Bueno, ahora, el sulfato de neomicina o neomicina sulfato y polimixina B lo que hacen es inhibir el crecimiento de microbiota gram negativa que esté acompañada con la muestra. Bueno, en gelosa sangre lo que nosotros vamos a obtener al usar esto es ver qué acción tiene Clostridium sobre este medio de cultivo, es decir,
qué tipo de hemólisis lleva a cabo. Ahora vamos a hablar sobre el medio fluido de tioglicolato. La peptona de caseína y el extracto de levadura tienen las mismas funciones que en el agar TCN, que es brindar un ambiente adecuado para que los nutrimentos requeridos para que el microorganismo crezca. Bueno, el cloruro sódico en este caso lo que va a hacer es favorecer el transporte y el equilibrio osmótico de los electrolitos. Lo que va a hacer la L-cistina y el tioglicolato de sodio en este caso es que estos dos van a ser los que van a dar el ambiente reductor a nuestro medio fluido de tioglicolato. Y la dextrosa anhidra lo que va a hacer es, es la fuente de energía de carbohidratos a nuestro medio de cultivo. Bueno, ahora vamos a hablar en el caso de caldo carne, lo que vamos a utilizar es carne de corazón, proteosa peptona, dextrosa y cloruro de sodio. Esto lo que va a hacer, bueno, la carne de corazón lo que tiene es que tiene caseína. Entonces, esta caseína tiene grupo sulfidrilo. Estos grupos sulfidrilos son los que van a proporcionar el ambiente reductor. Y bueno, también encontré que son las proteínas, se me fue, las proteínas desnaturalizadas proporcionan un mayor ambiente reductor y por lo tanto se utiliza carne cocida. Y bueno, finalmente el cultivo de leche hierro. Para lo que vamos a observar aquí debe ser la fermentación tormentosa. Aquí lo que vamos a utilizar es leche descremada, caldo nutritivo, un sello con aceite mineral y hierro, que en este caso puede ser un clavo. Bueno, ya en condiciones anaerobias, es decir, en ausencia de oxígeno, lo que va a ser la lactosa y la caseína de la leche es que el microorganismo va a permitir que el microorganismo realice una fermentación. Entonces, esto va a reducir el hierro. Por lo tanto, se va a producir también un gas, pues debido a la fermentación. Y aquí están los indicadores redox que utilizan, que aquí está la resarsurina, que podemos observar que de la forma oxidada a la reducida es irreversible, y de esta que obtuvimos de la reducida todavía puede haber otra reducción, y esto es lo que va a ser incoloro. Y bueno, también el azul de metileno. El azul de metileno reducido es incoloro y cuando está oxidado es color azul. Aquí podemos observar en la imagen de abajo cómo es el vire. Y bueno, las cepas a utilizar en esta práctica es Escherichia coli, Bacillus subtilis y Clostridium sp. Escherichia coli es un anaerobio facultativo, gram negativo. Bacillus subtilis es un aerobio estricto, gram positivo, y Clostridium sp es anaerobio estricto, gram positivo. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos en esta práctica? Son 3. Conocer las técnicas y los medios de cultivo para el aislamiento, recuento y cultivo de bacterias anaerobias. También observar el efecto de los diferentes potenciales de oxidorreducción de los medios de cultivo sobre el crecimiento de microorganismos aerobios, anaerobios estrictos y anaerobios facultativos. Y finalmente, estimar la población de microorganismos anaerobios estrictos por el método del número más probable. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la metodología de la práctica. Bueno, antes de comenzar con lo
con la inoculación de los microorganismos, primeramente tenemos que activar el catalizador que es el paladio durante 1 hora, y también tenemos que activar el desecante, que es el gel de sílice, por medio de calentamiento en un horno a 100 grados Celsius hasta que se vuelva café. La primera experiencia que vamos a realizar es el aislamiento de bacterias anaerobias de materia fecal de un herbívoro. Vamos a tomar 1 gramo de la muestra y lo vamos a introducir en un tubo de ensayo con 9 mililitros de agua destilada. Vamos a homogenizar y después vamos a hacer una estría cruzada en un agar TCN o en agar tioglicolato. Posteriormente vamos a hacer una ebullición de nuestra disolución, como se explicó en los métodos físicos. Esta ebullición va a hacer que se disminuya el oxígeno y también nos va a hacer la activación de las esporas, ya que estas se van a germinar por el proceso térmico. Y posteriormente vamos a realizar una estría cruzada en agar TCN y vamos a incubar en la jarra de anaerobiosis a 37 grados por 24 horas. Nuestro experimento 2 es un cultivo en la jarra de anaerobiosis con el sistema de GasPack. Vamos a inocular 1 mililitro de Clostridium sp en 2 placas de agar sangre y en 2 placas de agar TCN. Posteriormente, únicamente vamos a incubar a 37 grados durante 48 horas una placa de agar sangre y una placa de TCN. Y las otras 2 las vamos a colocar en condiciones aerobias como testigo. Una vez que estos medios ya estén incubados, vamos a realizar un frotis y posteriormente una tinción de Gram para observarla en microscopio. Como tercera experiencia tenemos la estimación de Clostridium sp en una muestra de suelo o muestra fecal de un herbívoro por el método del número más probable. Y primeramente vamos a tener nuestra muestra y vamos a hacer diluciones seriadas de 10 en 3 tubos. Posteriormente vamos a realizar la siembra de 1 mililitro de cada disolución por triplicado en 10 mililitros de medio leche hierro. Y vamos a incubar a 47 grados durante 48 a 24 horas para posteriormente ver la fermentación tormentosa. Y nuestra última experiencia es la comparación de medios líquidos con diferentes potenciales de oxidorreducción. En este caso vamos a tener la comparación de 3 bacterias, que es Clostridium sp, Escherichia coli y Bacillus subtilis. Vamos a tomar con la pipeta Pasteur y vamos a inocular hasta el fondo de los medios de cultivo, que en el primero es tioglicolato, cultivo carne y cultivo nutritivo. Y después vamos a incubar a 37 grados durante 24 a 48 horas. Bueno, los resultados que obtuvimos de la práctica son los siguientes. En el aislamiento de bacterias anaerobias de una muestra fecal de herbívoro, en este medio que estamos viendo es de agar TCN. La colonia que vamos a describir es la inferior izquierda, no, derecha. Esta colonia tiene una forma circular. Su tamaño es de 1 milímetro, es de color blanco, tiene un borde entero, su superficie es lisa, tiene una elevación elevada convexa,
La luz transmitida es opaca, la luz reflejada es brillante y tiene un aspecto húmedo y su consistencia es suave. En el experimento 2, en el cultivo de la jarra de anaerobiosis, aquí tenemos el gelosa sangre. Cabe mencionar que pues este es un método diferencial y no tiene indicadores óxido-reductores, pero se sometió a condiciones de anaerobiosis en la jarra. Por lo tanto, tenemos bueno, la morfología colonial de esta colonia tiene una forma irregular, tiene un tamaño de 2 milímetros, su color es gris, tiene un borde ondulado, una superficie rugosa, tiene su elevación plana, bueno, la elevación es plana, la luz transmitida es opaca, la luz reflejada es mate, tiene un aspecto seco y una consistencia putirosa. Creo que no lo había mencionado, pero Clostridium sp tiene varias hemolicinas. Entonces, en este medio se observa la beta-hemólisis. Y después de el agar sangre y se volvió a hacer un frotis y una tinción de Gram. En este caso, bueno, se ve que el bacilo tiene una forma, bueno, la forma es bacilo largo, una agrupación aislada, la tinción es positiva y tenemos la presencia de endosporas. En este caso se presentan en el extremo del bacilo, por lo tanto se llaman terminales y están deformando al bacilo, haciendo como la alusión de una raqueta, de forma de una raqueta. Para el tercer experimento que se realizó, que fue en los cultivos con leche con hierro, vamos a utilizar el método del número más probable, que este es un método matemático probabilístico de estimación, no es exactamente. Se basa en el principio de que una única célula puede desarrollarse y producir un cultivo turbio. Y solamente se utiliza para 3 tipos de organismos, que son los coliformes fecales y E. coli. Bueno, ahorita les voy a explicar cómo vamos a utilizar esta tabla con los resultados que obtuvimos. Como inoculamos Clostridium sp, que es un anaerobio estricto, bueno, aquí observamos que todos los tubos en las diluciones de -1, -2 y -3, bueno, 10 a la -1, son positivos. Como ya, son positivos porque los negativos bueno, se ven completamente lisos, sin ninguna turbidez. Bueno, como ya habían explicado, eh, con las proteínas se va a formar un coágulo y la fermentación de esta bacteria va a producir un gas y va a romper bueno, el burbujeo va a romper el coágulo y se van a ver fragmentaciones así, que es la fermentación tormentosa. En este caso, bueno, no se obtuvo ninguno negativo. Entonces tenemos el patrón de 3 positivos, 3 positivos y 3 positivos. Y con la tabla anterior vamos a tener la estimación de las bacterias en el cultivo, que es el rectángulo rosa que tenemos en el inferior derecho. Aquí, como todos los tubos fueron positivos, vamos a tener que más de 1100 microorganismos están presentes por mililitro de muestra.
Ok, bueno, ahora lo que vamos a hacer es una comparación del crecimiento en medios líquidos de diferente potencial de oxidorreducción. Y las cepas que utilizamos, ya se las mencioné anteriormente, es Clostridium sp, Escherichia coli y Bacillus subtilis. Bueno, en estos se utilizaron 3 medios distintos: el caldo nutritivo, caldo carne y el caldo tioglicolato. Bueno, el medio fluido de tioglicolato. Entonces, en Escherichia coli, ¿qué vamos a observar? Bueno, en caldo nutritivo va a haber un crecimiento. Recordemos que es un anaerobio facultativo y gram negativo. En caldo carne también va a haber un crecimiento y en tioglicolato de igual manera va a haber un crecimiento. Bueno, les voy a explicar un poquito, creo que las demás, para poder regresarme a Escherichia coli otra vez. Bueno, ahora, Bacillus subtilis es un aerobio estricto, gram positivo, y podemos observar que en caldo nutritivo sí hay un crecimiento. En caldo carne no hay crecimiento y en tioglicolato tampoco. ¿Por qué? Bueno, en el caldo nutritivo se tiene que, no, perdón, en caldo, tanto caldo carne como tioglicolato nos tienen que dar, son con un potencial, con agentes reductores, Por lo tanto, el Bacillus subtilis, al ser un aerobio estricto, este no va a crecer en condiciones anaerobias. Entonces, solamente crece en el caldo nutritivo. Y bueno, Clostridium sp es un anaerobio estricto. Este forma esporas y es gram positivo también. Bueno, entonces, en caldo nutritivo no vamos a ver crecimiento. En caldo carne y en tioglicolato sí. ¿Por qué? Bueno, el caldo nutritivo no tiene el potencial redox suficiente para que se lleve a cabo el crecimiento de anaerobios estrictos. Esto quiere decir que solamente van a crecer en este tipo de medio aerobios estrictos y anaerobios facultativos. Entonces, en este caso, por ejemplo, Clostridium, pues no, en este no va a crecer, en el caldo nutritivo, pero en el caldo carne y en el tioglicolato sí. Podemos observar que están en el fondo. En el caldo carne, lo que va a pasar es que se va a observar el crecimiento en el fondo, debido a que la actividad proteolítica de las enzimas que tiene Clostridium van a estar justamente en la carne, precisamente. Y en tioglicolato tenemos que el potencial redox es negativo. Esto quiere decir, bueno, en la parte de abajo, digamos, vamos a tener mayor viscosidad y esto no va a permitir que haya un recambio de oxígeno. Entonces, digamos que esta es una zona anaeróbica y, digamos, aquí está, o reducida también, y aquí está la oxidada. Entonces, Clostridium sp, al ser un anaerobio estricto, solamente va a crecer en el fondo del tubo. Y ahora sí me regreso a Escherichia coli. Bueno, en el caldo nutritivo, en el caldo nutritivo, como ya lo mencioné, aquí sí va a haber crecimiento, porque en este solamente se utilizan hay crecimiento para aerobios y para anaerobios facultativos. Y al ser Escherichia coli un anaerobio facultativo, pues va a crecer en este medio. Y pues creo que es... Como conclusiones tenemos que las combinaciones de los métodos físicos y químicos favorecen más la reducción del potencial redox para el crecimiento de los microorganismos anaerobios. También tenemos que el potencial redox es un factor que afecta el crecimiento de los microorganismos. Y por último, en un medio de cultivo con potencial oxidado positivo, los microorganismos anaerobios estrictos no van a crecer. Y eso sería todo por nuestra parte. No sé si tienen dudas o comentarios. ¿Dudas? ¿Todo les quedó claro? A todo el grupo. Decir así a todo el equipo definitivamente les quedó claro.
¿Pero al grupo le quedó claro? ¿No tienen dudas? ¿Seguros? Bueno, voy a hacerles unos pequeños comentarios nada más respecto a la información que dieron. Me voy de atrás para adelante. De el potencial redox, ahí las imágenes. ¿Sí? Fíjense que dijeron cosas muy acertadas de esta parte de la práctica. Usualmente vamos a darle una para este efecto en el crecimiento de los microorganismos, y bien lo dijeron ustedes, parte del hallazgo de bacterias aerobias, porque la incorporación de algunas sustancias reductoras, obviamente los medios de cultivo, van a estar afectando el potencial redox, que para el caso de las bacterias anaerobias estrictas es muy importante que se encuentre en condiciones negativas, ¿no? Que sea el potencial el más bajo que se pueda obtener para evitar así que esos productos reactivos del oxígeno generen daño a este tipo de microorganismo al carecer de las enzimas necesarias para la detoxificación de estos productos reactivos del oxígeno. Nada más para redondear, fíjense, ustedes están mostrando 3 cepas tipo, digamos, en estas características de requerimientos de oxígeno. Escherichia coli, que es considerado un anaerobio facultativo, luego Bacillus subtilis, que representa el grupo de las bacterias aerobias estrictas, y luego finalmente Clostridium, que representaría a nuestro microorganismo anaerobio estricto. Hay algunos pequeños detalles del crecimiento de los medios de cultivo, y si quieren nos vamos con esto, con Clostridium, o cualquiera, en el orden que lo tienen. Escherichia coli. Puede llevar procesos metabólicos en presencia y en ausencia de oxígeno, y que inclusive pudiera utilizarlo o no utilizarlo, ¿no? Si lo utiliza, puede llevar a cabo procesos de respiración aerobia o procesos de fermentación en ausencia de oxígeno, o inclusive hay procesos de respiración anaerobia que pudiera utilizar este microorganismo, empleando a lo mejor otros aceptores finales de electrones diferentes al oxígeno. En ese sentido, como la respiración aerobia es un tipo de metabolismo donde se obtiene mayor obtención de energía, es el primer, digamos, el primer metabolismo que se activa en este microorganismo para la obtención. Entonces, en condiciones aeróbicas crece mejor Escherichia coli, ¿no? Pero hay que considerar que tiene la capacidad, inclusive si se agota el oxígeno, de seguir creciendo y poder echar otros metabolismos como la fermentación, y que a pesar de que haya menor obtención de energía, pues permite que este microorganismo siga creciendo. Observando los medios de cultivo, vamos a observarlos a lo mejor los del lado izquierdo, porque no están iguales los del lado izquierdo y el lado derecho. En el lado derecho sí vienen etiquetados, pero en el lado izquierdo digamos que no vienen etiquetados. Para poderlos distinguir, primero tendríamos que distinguir a lo mejor el caldo nutritivo, que es el medio que digamos que está más pálido, que no tiene color y que carece de la, primero. Luego tenemos en el segundo tubo, que corresponde al caldo carne, que como ustedes ya lo definieron, tiene ahí unos trocitos de carne en el fondo de este tubo. Y finalmente tenemos el medio tioglicolato, que por ahí luego le dicen caldo o le dicen medio, o le dicen medio líquido. En realidad este no es medio líquido ni es un caldo, es un medio fluido y por eso se llama medio tioglicolato. ¿Por qué le decimos medio tioglicolato? Ustedes ya lo explicaron, pero nada más como para que quede un poquito más claro. ¿Por qué no es un caldo? ¿Saben a qué me refiero? No, 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 no. Ese Sí, no sí, es. sí. Es que quería prender mi micrófono, pero
le adelantó. Y yo, no, Ajá, no va. sí, sí, sí. Es que no entiendo muy bien su pregunta. Fíjense, acuérdense que de los medios de cultivo había unas clasificaciones, y esto puede contestar todo el grupo, no nada más sus compañeras. Había medios líquidos, medios sólidos y medios semisólidos. En esta clasificación, el medio teoblicolato no es considerado un medio líquido, a pesar de que ustedes lo ven en tubo y pareciera que tiene características de ser líquido, ¿no? Pero no es un medio líquido. ¿Por qué? Porque tiene bajas concentraciones de agar. Exactamente, que le da una viscosidad diferente a un medio líquido. Esa viscosidad permite, ustedes ya lo explicaron bien, que forme un gradiente de oxígeno, inclusive que la difusión del oxígeno que luego tenemos en la superficie del tubo no se lleve de forma eficiente o tan fácilmente como podría ser en un caldo normalito que carece de agarosa. Entonces son algunas de las características. Adicionalmente hay una que no se puede observar aquí, que nosotros observamos previo a la inoculación del medio de cultivo, que es la presencia del indicador de óxido-reducción. El indicador de óxido-reducción está disuelto en todo el medio de cultivo. Y por ahí tienen una imagen, ¿no? De medio de cultivo sin inocular. Creo que lo pusieron al inicio de esta parte. O cuando estaban explicando los métodos, no recuerdo. Y así los tres tubitos. Es el anillo de resarsurina, ¿no? A ver, Exactamente. no, aquí no se ve, creo. Tenían una diapositiva A ver, con los tres medios ahí. a lo mejor Ahí, aquí. ahí, pero creo que tampoco se alcanza a ver. Pero a ver, póngala. Ok. Fíjense que con mucha imaginación en el primer medio de cultivo se ve rosita en la superficie. Lo que nos quiere decir es que el indicador no solo es que está en la superficie, sino que está disuelto en todo el medio de cultivo. Pero al oxidarse en presencia de oxígeno se forma ese anillo rosa previo a la inoculación. Usualmente cuando ya crecen los microorganismos, ya está reducido todo ese medio de cultivo que ya no se observa ni siquiera ese anillo de la resarsurina. Entonces, regresémonos a los resultados. Vamos a analizar. Cuando se forma este gradiente, aquí no se alcanza a ver bien en las imágenes, pero quiero que ustedes observen que ahorita que veamos Clostridium, hay gradientes. Por ejemplo, en este medio de cultivo, la parte superior de Escherichia coli se ve totalmente homogénea con respecto al fondo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No así con el medio carne, que ahí sí se ve turbio, pero hay sedimento en el fondo, obviamente. Y lo mismo ocurre en el caldo nutritivo. Es decir, que este microorganismo, como lo hemos visto en previas prácticas, el tipo de crecimiento, o sea, sí hay crecimiento en los tres medios de cultivo, pero es un crecimiento que le llamamos homogéneo, ¿no? ¿Qué es lo esperado? Crece en condiciones de oxígeno y en ausencia de oxígeno. Ahora sí, vámonos al siguiente, la siguiente. Aquí, para Bacillus subtilis, por ejemplo, en un lado sí determinan que hay crecimiento, y que ese crecimiento inclusive lo esperamos en membrana, en la superficie, porque es un microorganismo aerobio estricto, lo cual nos quiere decir que este microorganismo es necesario el oxígeno para poder llevar a cabo su metabolismo. En ausencia de este, pues no puede crecer. Entonces, la forma en la que crece es en membrana. En algunas ocasiones, así como lo vemos del lado derecho, no sé si ven los anillos que ponen en el tercer tubo, ahí representan que llegan a observar crecimiento, porque en este medio de cultivo puede que la superficie, a pesar de que sea un medio reductor, pueda crecer este microorganismo. ¿Sí? Y aparte se ve el anillo rosado. En la otra imagen, si se dan cuenta, pues prácticamente no vemos crecimiento, a lo mejor se ve un poco de turbidez, que sería nuestro tercer tubo del medio tioglicolato. En el medio caldo carne no alcanzamos a ver el crecimiento, porque adicionalmente esa característica permite la perfusión de oxígeno o la penetración de oxígeno, que se ve claramente en nuestra imagen del lado derecho.
¿Qué tienen? ¿Qué estrategia tienen este medio de cultivo? Ya lo explicaron ustedes, nada más para redondear. ¿Qué es esto que se ve? ¿Lo ven? ¿Lo que rayé? ¿No? ¿Aquí? ¿No? ¿Se acuerdan de la formulación que tenía este medio de cultivo? ¿Qué es eso? Es un sello. Ajá, es un sello, que es un sello de aceite mineral, que lo que permite es que no pase el oxígeno, mejor dicho, lo que hace es que no pase el oxígeno y por lo tanto, por eso no permite que crezca este microorganismo. Finalmente nos vamos al último, y esto es porque puede haber un poco de incongruencia a lo mejor en lo que explicamos, pero ahorita se los voy a explicar. La siguiente imagen, que correspondería a Clostridio. Lo que sí es evidente es el crecimiento en el fondo, en el medio caldo carne. O sea, se ve súper abundante ese crecimiento en el fondo, ¿no? Por ejemplo, acá. Ya hasta inclusive no se ven los pedacitos de carne como bien lo explicaron ustedes. Aquí también vemos súper denso crecimiento, ¿no? Caldo carne. Aquí lo que esperamos es que no haya crecimiento, que no haya turbidez. Aquí este tubo en general yo lo veo raro, ¿no? Pero aquí este tubo, si se dan cuenta, este, sí se ve traslúcido, ¿no? Que no hubo crecimiento. Lo que se ve de reflejo de atrás es otro tubo que contiene leche fierro. Pero se dan cuenta este tubo, que es el caldo nutritivo, que no tiene las condiciones ideales para que crezca el Clostridium, está sin crecimiento. Pero ahora sí, ustedes decían, en el fondo es donde hay mayor potencial reductor y por lo tanto crece Clostridium. Ahora, ustedes, de acuerdo a lo que explicaron aquí en este tubo, ¿ven ese efecto? ¿En el fondo realmente ven la mayor concentración de crecimiento? O inclusive aquí que lo subrayaron. No, ¿verdad? Prácticamente se ve turbio como Escherichia coli. Usualmente cuando no se mueven estos tubos, lo que observamos aquí es que una región aproximadamente de 1 centímetro es la que se mantiene translúcida y corresponde a la región donde hay todavía oxígeno disuelto o no hay condiciones reductoras. Y en este medio fluido tioglicolato llega a crecer Clostridium en toda esta parte del tubo, prácticamente porque se adquieren las condiciones. Y el gradiente que se genera es en esa parte. ¿Ok? Entonces, por eso es que vemos estas características. No sé si este tubo cuando lo leyeron, lo movieron y entonces ya no se ve esa como película transparente que se forma en la superficie del tubo que correspondería a la parte no reductora del medio de y resultados. Hay otras imágenes, a lo mejor las de ustedes que les compartí de estos resultados no es tan claro, pero lo que vemos, vuelvo a repetir, es una zona translúcida y en la parte de abajo todo el crecimiento de Clostridium. ¿Ok? Detalles que han dicho en la presentación. Siguen empleando el término de disoluciones. Por ahí, cuando estaban explicando lo del número más probable, dijeron, y se realizan disoluciones. Recuerden que el término correcto son diluciones. Yo sé que están más adecuados al concepto de disoluciones y por eso yo me imagino que quieren decir diluciones y se les viene a la boca disolución. Pero para que lo recuerden siempre, porque al rato que tal si salen a pedir trabajo en el área de microbiología y ustedes dicen, se realizaban disoluciones. No, pues ni los van a contratar, van a decir, esos no saben microbiología, mejor no los contratamos. Los nervios. ¿Mandé? Los nervios. Sí, ya sé, luego a veces uno dice, tiene en la cabeza que está diciendo una palabra y en realidad está diciendo otra, ¿no? Otra pequeña corrección respecto a lo que dijeron del medio hierro, medio leche hierro.
Prácticamente el clavito que se le agrega o que luego es tachuela, pues es de fierro como tal, el metal, y este tiene una gran capacidad reductora. No es que la actividad metabólica, porque por ahí como que explicaron algo así, que la actividad metabólica que genera el microorganismo hace que este hierro tenga la capacidad de reducción. No, el mismo metal tiene esta propiedad de ser reductor. Entonces, estos medios de cultivo me gustan porque cuando los toman ustedes, suenan como campanitas, porque obviamente están en el fondo del tubo. Y otra condición adicional es ese ese sello de aceite mineral que se coloca para generar las condiciones reductoras necesarias para poder desarrollar esta metodología que es del número más probable. Y viene una corrección adicional. Por ahí dijeron, se determinaron 1100 microorganismos. La expresión correcta es, se determinaron 1100 número más probable por unidad de la muestra, que en este caso fue en gramos medido, ¿no? ¿Ok? Y, y la lectura, que sí lo explicaron, obviamente ya nada más que aquí lo había notado. Recuerden que en este número más probable, para poder determinar si es positivo o es negativo, cada uno de los tubos está basado en si se presenta esta fermentación tormentosa, y ya lo explicaron perfectamente. Formación de coágulo con presencia de gas, nos estaría hablando de esa presentación tormentosa. Por ahí unos pequeños detalles del nombre de los microorganismos todavía se les fueron. Y como tal, creo que serían todos mis comentarios, chicos. Yo creo que, bueno, ahorita vamos a dar unos minutos para que los maestros les den también sus comentarios. Y si no, les voy a dar al final si los maestros no lo mencionan antes, les voy a dar datos curiosos respecto a estos microorganismos. Maestro Javier. Sí, gracias, doctora. Pues rápidamente, muy buen seminario, jóvenes, me gustó mucho, muy bien explicado, con lo que redondeó ahorita la doctora, yo creo que quedó muy bien. Solamente tengo una pregunta, y es metodológica, eh, completamente. En su experiencia número 1, cuando se aíslan las bacterias de la materia fecal, fallando, ok. Hay un paso que se me hace importante que lo reconozcamos, que se tiene que hervir durante 5 minutos la muestra a un punto de ebullición. Se supone que las bacterias son muy sensibles, ¿no? Los organismos bacterianos son sensibles al calor y estamos hablando de que se tiene que hacer a un punto de ebullición, es decir, a 100 grados centígrados durante 5 minutos. ¿Cuál creen ustedes que sea el propósito de esta parte metodológica? Ustedes lo comentaron al inicio, en la parte de sus... ¿Lo dices tú, Eli, o lo digo? Mm, Es que mi internet está fallando. Es para que el oxígeno que esté disuelto en la dilución sea eliminado, y también para la activación de las esporas que se activan por el proceso térmico. Bueno, la germinación de las esporas. Y eliminar las formas vegetativas también, que inhiban el crecimiento del... Principalmente, ¿no? Eso del oxígeno, de eliminar el oxígeno mediante la ebullición del agua, no es algo cierto, aun cuando lo he revisado en algunos libros, en algunas presentaciones en internet, creo que ese dato no es correcto, es incorrecto. Eliminar el oxígeno mediante la ebullición no puede ser posible, puede ser parcial, y ustedes lo comentaron, pero no se elimina completamente, es imposible, ¿ok? Pero sí, precisamente es esto, las formas, matar las formas vegetativas y promover las esporas cuando nosotros vamos a cultivar estas materias fecales, pues ese es el propósito principal no sé si lo dijeron, tal vez me perdí por ahí, pero bueno, nada más era una acotación que quería hacer. En general, les digo,
un seminario muy bonito. Creo que faltó incluir por ahí algunas de las partes clínicas, la importancia que tienen estos clostridios en la clínica, en la gangrena, el botulismo, el efecto de las toxinas del Clostridium tetani, toda su importancia en las vacunas que han tenido, ¿no? Últimamente, pero en general creo que estuvo muy bien. Felicitaciones. Y pues bueno, para no quitarle más el tiempo, doctora, creo que eso sería grandes rasgos las observaciones. Ok, me parece que nuestra todavía no se ha podido volver a conectar. Nada más respecto a eso, yo quería comentarles, ya se los dijo el doctor Javier. Regresen su diapositiva, tienen ahí una de consideraciones clínicas y les faltó a lo mejor una que es bien importante. Si se dan cuenta de interés clínico dentro de los microorganismos anaerobios estrictos, está este gran género, que hay diferentes especies que generan diferentes enfermedades en el humano, que corresponden a los Clostridium, que sería Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, y cada uno genera diferentes enfermedades, por ejemplo, tétanos, la presencia de la toxina que se genera después de la germinación de las esporas. Lo que ocurre en esta enfermedad no es que se lleva a cabo la infección por Clostridium tetani, sino más bien la germinación del patógeno, más bien la germinación de esas esporas que pueden estar presentes, por ejemplo, en el suelo, y por lo tanto, por eso es muy importante cuando una persona está en contacto con metales o llega a tener funciones con algunos metales que pudieran estar contaminados con este patógeno, la vacunación se llega a emplear porque produce esta toxina que tiene un efecto sobre el sistema nervioso central que inclusive puede conllevar la muerte, ¿no? Lo bueno es que la mayoría de nosotros tenemos nuestro esquema de vacunación completo y por ahí se sugieren algunas dosis de refuerzo cuando se está en contacto con este tipo de materiales. Les digo que lleguen a tener algún accidente, por ejemplo. O las mujeres embarazadas, es muy común que se les aplique el refuerzo para evitar que haya manifestaciones clínicas de tétanos, por ejemplo, en los recién nacidos, ¿no? Que carecen de la protección en ese momento. Entonces, algo que es bien importante que no platicamos a lo mejor es relacionado a Clostridium perfringens, que genera, aquí al menos no lo tienen ustedes, que genera la gangrena gaseosa. En la gangrena gaseosa vamos a ver esas características que inclusive vimos en el proceso de fermentación tormentosa. Los pacientes que tienen gangrena gaseosa, que obviamente ustedes deben de saber, la mayoría o no la mayoría, muchos pacientes de diabetes llegan a presentar estos casos de gangrena asociadas obviamente a su enfermedad y al patógeno, y lo que ocurre es una necrosis en la piel que está lesionada y esta piel adicionalmente tiene la formación de gas, entonces por eso es que se le llama gangrena gaseosa. Yo la verdad nunca he estado en contacto con un paciente que tenga esta enfermedad, pero la literatura o lo que cuentan los clínicos es que la piel literalmente o esa lesión se llena de gas que parecen estas esponjas que se llegan a utilizar para enviar productos por paquetería, esas que truenan, prácticamente al tocar la piel de estos individuos suena de esa forma por la acumulación de gas. Y la otra característica que vimos en el medio carne, que es la degradación de esa carne por la actividad proteolítica que tiene obviamente este patógeno y que también ustedes lo vieron en su medio de cultivo de gelosa sangre. Entonces es un tema súper bonito, importante, porque si se dan cuenta, prácticamente viene a complementar muchas de las estrategias de aislamiento que habíamos platicado, que eran para microorganismos que crecen en estas tensiones ambientales de oxígeno, que es la mayoría de bacterias aerobias y anaerobias facultativas. Y entonces esta sería una herramienta que inclusive nos permite identificar patógenos que son muy importantes para el hombre,
que no solamente generan estas enfermedades asociadas a la muerte, sino inclusive intoxicaciones alimentarias. Por ejemplo, Clostridium perfringens está asociado, por ejemplo, a intoxicación por el consumo de birria o pozole, y lo que llega a dar es una intoxicación por la producción de la toxina, nos llega a dar diarrea, nos llega a dar vómito, por ejemplo. Entonces, creo que esos son datos ya nada más, digamos, interesantes y particulares, que yo creo que, yo sé que ustedes trabajaron mucho, fue un tema bastante extenso, vi como de tener la información que habían buscado, realmente se aplicaron estos últimos días. Yo estaba un poquito preocupada porque le estaba dando seguimiento a su presentación, pero de verdad creo que trabajaron mucho y me siento orgullosa de que me hayan hecho caso de que se pusieron a estudiar mucho, ¿no? No solo la formulación de su presentación, sino noto que sí realmente habían estudiado. ¿Ok? Pues ya no tengo más comentarios y pues creo que el maestro le vamos a dar unos minutos en lo que hacemos nuestra actividad, a ver si se incorpora. ¿Ok? Entonces, tienen actividad, ¿verdad, chicos? ¿Alguna pregunta, comentario que tengan por acá, los del grupo, que no se hayan dormido? ¿No? ¿Ya les ha tocado ir de forma presencial? Sí, ¿verdad? La otra vez estábamos viendo que estaban en las palapas. Hoy no les tocó ir, ¿o sí? ¿Ya se ha ido regularizando la asistencia de forma presencial con ustedes? ¿No? ¿Sí? Hoy no nos tocó ir. ¿El viernes les toca ir? Ok, pues vamos a esperar entonces a que se incorporen. ¿Ya no se ha incorporado nadie más? 32, 27. Faltan como 7, ¿no? De los ustedes son 3. Me faltan 4 personas. 4. ¿Verdad? Ok, pues empiecen. Bueno, la primera pregunta, a ver si es de verdadero o falso. ¿El tratamiento térmico de Clostridium sp favorece el crecimiento de sus formas vegetativas? ¿Es falso o verdadero? Acuérdense, lo dijo el profesor también al final.
Es falso. Recuerden que es lo contrario. El tratamiento térmico inhibe el crecimiento de sus formas vegetativas o elimina esas formas vegetativas. Ok, va la siguiente. En agar-TCN, ¿qué componente proporciona un fuerte ambiente reductor? O peptona de caseína. Corran, corran. Sulfito sódico. Acuérdense, acuérdense. Muy bien, Jimena. Ok, otro de verdadero o falso. Las bacterias anaerobias estrictas emplean mecanismos de protección como enzimas para eliminación de radicales libres. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Ok. La que sigue. ¿De qué color es el azul de metileno reducido? ¿Es azul o es incoloro? Incoloro, muy bien. Ok. La que sigue. ¿En qué se basa el método del número más probable? En que más de uno de los cultivos sean positivos, en que los tubos negativos no presenten turbidez, en la estimación de cantidad de bacterias total por mililitro de agua, o que una única bacteria viva pueda desarrollarse y producir un cultivo turbio. Ok, muy bien. ¿Cuál es el método que realiza la remoción de oxígeno de la atmósfera de incubación por reacciones químicas? El sistema Gas-Pack, sellos de Nupol, sustancias reductoras o desplazamiento por proceso térmico. El sistema Gas-Pack, muy bien. ¿Cuál de los microorganismos es gram positivo por esporas y es anaerobio estricto? Clostridium sp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus o Bacillus subtilis. Clostridium sp, muy bien. Ok, la que sigue. ¿Cuáles fueron las cepas que se emplearon? Clostridium sp, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Clostridium sp, Escherichia coli o Bacillus subtilis. A ver, denle, denle. Ya se acaba el tiempo. Ah, corran, corran. Ok, muy bien. Ya la penúltima, a ver. En agar-TCN, ¿cuál es la función de polimixina B y el sulfato de neomicina? Es una fuente de vitaminas B, proporcionar un medio reductor. Fuente es inhibir el crecimiento de la microbiota gram negativa. Muy bien. Ok. Y beta, muy bien. A ver, vamos a ver. En tercer lugar está Joel, muy bien.
En segundo, Jimena. Y en primero está Alberto. Muy bien, muy bien. ¿Ok? ¿Alguna duda que haya surgido? ¿Mencionar? ¿No? Pues bueno, si no hay nada más, yo creo que podríamos concluir el día de hoy con esta sesión. ¿Están de acuerdo? Doctor Javier, ¿algo más que usted quiera agregar? No, doctora, yo creo que todo se abarcó de muy buena manera. Nada más al final, en el Kahoot, la doctora les preguntó que si tenían alguna duda, que todo que había quedado claro y fallaron un montón al inicio. Sí. Y luego, ¿sabe qué me da la impresión? Que en eso nada más le dan sí o no, verdadero o falso, sin tener claro exactamente Sí, si. no, lo acababan de decir ustedes, el equipo lo dijo perfecto, muy bonito, la doctora lo redondeó perfectamente, aún así lo pusieron mal, ¿cómo puede ser? Pero bueno. Está bien. Pues bueno. Entonces nos vemos en la siguiente sesión, chicos. Descanso. Nos vemos, doctor. Gracias, profesora. Nos vemos. Luego igualmente. Hola, profesor, que estén buenas noches. Hasta Hasta luego. luego, jóvenes.